Mi madre tenía un tío político, un hombre que, aunque nunca estudió medicina, practicaba la curación a través de hierbas, rezos y rituales extraños. En su casa había una habitación especial donde atendía a las personas. No era una habitación común. Tenía una enorme ventana que daba directamente a la calle y por alguna razón que no puedo explicar, siempre me provocaba un escalofrío cuando pasaba frente a ella. Desde niño, cada vez que íbamos a visitarlo, esa ventana me inquietaba. La casa de mi tío estaba al final de una calle empinada, rodeada de árboles secos y maleza. Desde la entrada principal podía ver la silueta de esa habitación. Aunque nunca me ocurrió algo paranormal, algo dentro de mí sabía que ese lugar no era normal. Me generaba una mezcla entre respeto, miedo y repulsión. La sensación era tan intensa que evitaba mirar directamente hacia ella. Algo en mi interior me decía que si la miraba por demasiado tiempo, vería algo que no debía. Las pocas veces que la puerta de la habitación estaba entreabierta, podía observar que estaba cubierta por pesadas cortinas negras que apenas dejaban pasar la luz. Adentro, todo era extraño. Había mesas con frascos, figuras de animales, velas negras y muchas hierbas colgadas de las paredes. En una esquina, una figura de un santo con una vela roja encendida parecía observar todo lo que ocurría dentro. El aire tenía un olor espeso, como a tierra húmeda mezclada con algo que no sabía si era incienso o algo muerto. Mi tío, por su parte, era una figura inquietante. De baja estatura, su rostro parecía esculpido en piedra por el tiempo y la malicia. Tenía una mirada penetrante, como si pudiera leer lo que uno pensaba. Siempre llevaba en su mano derecha un anillo que me provocaba escalofríos, una figura de lo que parecía una calavera con cuernos. Muchos decían que era un talismán de protección, otros que era un símbolo de poder, pero mi madre me confesó, muchos años después, que ese anillo era parte de un pacto oscuro. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores entre la familia. Se decía que mi tío había hecho un pacto con el diablo. Nadie sabía con exactitud cuándo o cómo, pero lo cierto es que algo cambió en él. Cuentan que en uno de sus rituales, ofreció como pago a sus 2 hijos. La historia dice que, al terminar el ritual, ambos cayeron desmayados y jamás volvieron a despertar. Murieron en silencio, con los ojos cerrados y una expresión de paz o resignación. Después de aquello, mi tío se volvió aún más siniestro. Comenzó a abusar de sus hijas, a maltratar brutalmente a su esposa, mi tía, y a engañarla con mujeres que llegaban a buscar curaciones y terminaban envueltas en sus perversidades. Pese a los pecados y atrocidades que cometía, parecía tener una especie de escudo invisible. Sufrió varios accidentes, uno en moto, otro en un incendio, incluso una caída desde un segundo piso, y en todo salió ileso. Era como si algo, o alguien, lo protegiera, como si el pacto aún estuviera activo. Pasaron los años. Mi tío envejeció, y como era de esperarse, enfermó gravemente. Lo llevaron al hospital, donde los médicos dijeron que no había nada que hacer. Estaba al borde de la muerte, en estado crítico. Toda la familia asumió que era el final. Pero ocurrió algo tan inexplicable como perturbador. Mi tía, esa mujer buena y sumisa que había aguantado tantos años de maltratos, comenzó a enfermar justo después de cuidar a su esposo. En menos de una semana, su salud se deterioró sin motivo aparente. Los médicos no encontraban explicación. Y cuando menos lo esperábamos, falleció. Lo más extraño fue que, tras su muerte, mi tío se recuperó milagrosamente, aunque perdió una pierna a causa de la gangrena y quedó confinado a una silla de ruedas. Durante los novenarios de mi tía, que son las oraciones dedicadas durante 9 días a un difunto, mi tío se mostraba inquieto. Dormía poco, y cuando lo hacía, despertaba con gritos aterradores. Decía que su esposa no lo dejaba dormir. Que cada vez que cerraba los ojos, ella se aparecía junto a su cama, vestida de blanco, llorando en silencio o murmurando palabras que él no lograba entender. No me deja dormir. Me dice que esté despierto mientras la recuerdan. Gritaba con desesperación. Los que lo cuidaban durante esos días juraban que se le veía hablar solo, como si alguien invisible estuviera con él. Incluso su voz cambiaba, más ronca, como si fuera otra persona la que hablaba a través de él. Años después, finalmente, mi tío murió. Fue una muerte lenta, casi como si su alma no quisiera irse o no le permitieran hacerlo. Y cuando llegó el momento de realizar su novenario, ocurrió algo aún más perturbador.
La persona encargada de rezar las oraciones, una señora de mucha fe que había ayudado en muchos funerales del pueblo, se negó rotundamente. Lo siento, dijo con voz temblorosa, pero no puedo rezar por él. Se me apareció rodeado de llamas mientras dormía. Me dijo que si rezaba por él, vendría por mí. A partir de entonces, nadie más quiso encargarse del novenario. Algunos dijeron que lo escucharon llorar desde su tumba. Otros, que vieron sombras pasar frente a la habitación donde hacía sus curaciones, aún años después de su muerte. Hoy, la casa de mi tío sigue en pie, abandonada, y esa habitación de las cortinas negras sigue cerrada, como si algo aún viviera dentro. A mediados de los años 50, cuando el río Guaurá crecía con violencia durante los meses de enero a marzo, los antiguos moradores de la campiña huachana y del barrio de Amay debían buscar refugio en la hacienda de Sagravio, una vieja propiedad envuelta en leyendas y rumores oscuros. Era costumbre que al anochecer, luego de la dura faena en el campo, los hombres se reunieran en un tambo rústico de paredes de adobe, donde el aguardiente corría como agua de río. Y las partidas de cartas mantenían a todos despiertos hasta altas horas de la noche. Brisca, 70, 21, casino individual y en parejas, los nombres de las partidas eran tan variados como los insultos que se lanzaban entre risas y vapores etíricos. El ambiente era denso, olor a tabaco, sudor, pólvora de fósforos apagados y ese leve perfume agrio de licor barato. El suelo de tierra estaba manchado de escupitajos, colillas pisoteadas y rastros de los zapatos empolvados de los jornaleros. Y fue ahí, en ese ambiente casi ritual, donde nació la disputa. Los de Amay tenían fama de ser jugadores temibles, astutos, casi imposibles de vencer. Y noche tras noche, baraja tras baraja, se llevaban la victoria, y con ella, el dinero de los hombres de la campiña. Cansados de perder, los campiñeros decidieron tomar cartas en el asunto, pero no sobre la mesa, sino fuera de ella. La pasada de chancho, le llamaban. Una jugada sucia, sí, pero efectiva. Uno de ellos soltaría un cerdo entrenado, justo en el momento en que estuvieran a punto de perder. El animal, con fuerza, volcaría la mesa, dispersaría las cartas y arruinaría la partida. Luego lo sacarían como si nada, entre gritos y empujones. Nadie ganaba, y se reiniciaba la jugada. La primera vez fue un caos. El chancho irrumpió con un chillido estridente, desbarató todo, y el chino Manuel, dueño del tambo, lo quiso apalear. Pero los campiñeros lo detuvieron, fingiendo que solo era un incidente sin importancia. El truco funcionó. Y lo repitieron varias veces. Pero no contaban con que los de Amay no eran simplemente jugadores, sino hombres curtidos en brujería, discípulos indirectos del infame don Juan Barbón de Gualmay. Un brujo que según los ancianos tenía pacto con entidades del otro lado del río, más allá de lo natural. Una noche de luna llena, mientras los dados rodaban y las cartas pasaban de mano en mano, un amayuno se inclinó hacia su compañero y dijo en voz baja: «La noche está bien clara, propicia para capar chancho». Los otros asintieron. Sabían que esa noche se definiría todo. Como habían sospechado, en medio de la partida el chancho apareció nuevamente, gruñendo, trotando como si tuviera propósito, directo hacia la mesa. Esta vez, el chino Manuel no fue el único que quiso echarlo. Los amayunos se abalanzaron con rabia contenida, como si cada derrota anterior hubiera sido una herida en su orgullo. Lo atraparon. Lo amarraron. Y lo castraron. Ahí mismo. Los campiñeros intentaron evitarlo, pero era tarde. Los amayunos, con el animal retorciéndose en el suelo, tomaron las criadillas y las arrojaron al fuego que usaban para calentar el aguardiente. El estallido fue inmediato. Chispas verdes, azules y rojas salieron disparadas como fuegos artificiales. «Brujo», murmuró uno. «Este animal no es normal». No era un chancho. Era alguien disfrazado. Un brujo. Los días siguientes fueron tensos. Todos los trabajadores fueron contados y revisados durante la formación diaria. Nada. Nadie faltaba. Todo parecía estar en orden. Hasta el tercer día, cuando se anunció que un hombre de San Lorenzo no se había presentado. Al principio se pensó que se había enfermado. Pero una noticia heló la sangre de todos. El jornalero había sido encontrado muerto, castrado.
abandonado en una chacra, como si alguien o algo lo hubiera dejado ahí como mensaje. La noticia corrió como viento de sierra. Los viejos del lugar murmuraban su nombre con miedo. Don Basilio, el callado. El que leía las cartas. El que nunca perdía. El que siempre se retiraba antes de la última ronda. Él era el chancho. Y desde entonces, nadie volvió a jugar cartas en el tambo de desagravio. El lugar fue abandonado, y algunos dicen que aún se escucha por las noches el chillido de un cerdo. O el crujido de las criadillas estallando en el fuego. Lo que estoy a punto de relatar es una experiencia real, muy tenebrosa y que aún hoy se comenta en susurros entre los pobladores más antiguos de un pequeño pueblo escondido en las sierras de México. Una historia que no solo marcó a los testigos directos, sino que dejó una sombra oscura sobre todo el lugar. Todo comenzó cuando las autoridades locales, después de muchas solicitudes por parte de los pobladores, decidieron abrir una brecha que conectara su comunidad con otro pueblo vecino. Era una necesidad urgente. La conexión permitiría acortar los caminos, facilitar el transporte y, sobre todo, sacar a muchos del aislamiento. Pasaron 3 meses de espera, trámites y promesas incumplidas, hasta que finalmente llegó la maquinaria pesada. Un operador y su ayudante, ambos hombres forasteros contratados por el ayuntamiento, se encargaron del trabajo. Desde el primer día se notaba que eran hombres trabajadores, serios y decididos. Apenas instalaron el campamento junto al bosque, encendieron los motores y comenzaron a abrir camino entre la tierra y los árboles, sin imaginar que esa brecha los conduciría directo a una pesadilla. Avanzaron con rapidez. En menos de una semana ya habían abierto casi 900 metros. Pero fue una tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse entre las ramas, que algo fuera de toda lógica ocurrió. El operador y su compañero estaban cargando diésel en la máquina cuando escucharon un trote. Pensaron que era un jinete local, pero cuando levantaron la mirada, se encontraron con una figura que jamás olvidarían, un hombre alto, de complexión delgada, vestido completamente de mariachi. El traje era negro, impecable, con detalles plateados que brillaban de forma extraña con los últimos rayos del sol. Montaba un caballo tan oscuro como la noche, con los ojos rojos como ascuas. El jinete se detuvo frente a ellos. Ambos hombres se hicieron a un lado, nerviosos, creyendo que quizás era alguien del lugar. Pero el mariachi no les devolvió el saludo ni sonrió. En cambio, les preguntó con voz profunda y seca: ¿quién les dio permiso para abrir este camino? El operador, algo confundido, respondió que el pueblo había autorizado la obra. Entonces el mariachi frunció el ceño y dijo con firmeza: este lugar me pertenece. Antes de que pudieran reaccionar, el mariachi les explicó que lo que habían hecho no podía quedar sin consecuencias. Según él, para enmendar lo que habían profanado, tendrían que pagar. Les pidió que, una vez terminada la brecha, trajeran un carro lleno de personas y, lo más importante, que dentro del carro hubiera por lo menos un ciudadano del lugar. Solo así, decía, él voltearía el vehículo, como una forma de saldar cuentas. El operador, con una mezcla de incredulidad y miedo, preguntó por qué no mejor traer un carro lleno solo de personas del pueblo. La respuesta del mariachi fue tan escalofriante como inesperada: los del pueblo ya me pertenecen. Aterrados, los dos hombres asintieron sin decir más y se alejaron con el corazón latiendo desbocado. Sintieron que, si se quedaban un segundo más, no saldrían con vida. Cuando miraron hacia atrás, el mariachi ya no estaba. El caballo tampoco. Solo quedaba el silencio profundo del bosque y una extraña bruma que comenzaba a descender sobre la brecha. Esa misma noche convocaron una reunión de emergencia en el pueblo. Contaron con detalle lo que había pasado, esperando que los lugareños se burlaran o no les creyeran. Pero no fue así. Al mencionar al mariachi y su petición, el silencio invadió el salón comunal. Uno de los ancianos del pueblo, con la voz quebrada, dijo: ese hombre aparece cada vez que alguien intenta abrir caminos por donde no se debe. Él custodia lo que no debe ser perturbado. A partir de ese momento, el miedo se apoderó de todos. Las autoridades cancelaron la ceremonia de inauguración de la brecha y ordenaron que nadie la utilizara. A pesar de que el camino ya estaba terminado, ningún poblador se atrevió a cruzarlo.
Incluso los niños eran advertidos de no acercarse, sobre todo en las noches de luna llena, cuando, según las leyendas, el mariachi vuelve a cabalgar en busca de quien le debe. Pero la historia no terminó ahí. Días después de abandonar el pueblo, el operador y su compañero murieron. Sus muertes fueron tan misteriosas como inquietantes. El operador fue hallado en su casa, con una expresión de terror en el rostro, como si hubiese visto algo justo antes de morir. No tenía heridas, ni enfermedad alguna. Simplemente dejó de respirar. El compañero, por otro lado, falleció en un accidente automovilístico sin explicación. Según los testigos, su vehículo se volcó sin razón aparente, en un camino recto y sin curvas, en plena luz del día. Nadie más iba en el auto, y sin embargo, la escena parecía salida de una pesadilla, el coche completamente destrozado, el cuerpo atrapado, y lo más perturbador, marcas de herraduras en el asfalto. Como si un caballo hubiera estado allí. Hoy en día, esa brecha aún existe. La maleza ha comenzado a cubrirla, y aunque su trazo sigue visible, nadie se atreve a transitar por ella. Los más osados dicen que si pasas por ahí al atardecer, puedes escuchar los acordes de una guitarra lejana, y si te detienes demasiado tiempo, una figura de traje negro montado en un caballo oscuro te observará desde lo alto del cerro. Y si eso ocurre, no debes mirarlo a los ojos.